a spiritual father that gives you permission to succeed. Tú necesitas un padre espiritual que te dé permiso para avanzar, para Your vencer. spiritual sons need it. Tus hijos espirituales lo necesitan. It opens the way for us in life. Abre un camino hacia nosotros, para nosotros en la vida. Very important. It secures our success. Muy importante, asegura nuestro éxito. That's why I say this message changed my life. Por eso digo, este mensaje cambió mi vida. It enables us to become what we are meant to be. Nos habilita a convertirnos en lo que somos And it helps us to overcome obstacles in life. y nos ayuda a vencer obstáculos en la vida. So all these blessings Entonces, todas estas bendiciones is what God has got in mind es lo que Dios tiene en mente and what He releases over us. y lo que suelta sobre nosotros. And when spiritual transactions take place, Y cuando estas transacciones and it has an espirituales effect on our lives. tienen un efecto en nuestra vida. Without this blessing, Sin esta bendición, we suffer from a condition sufrimos de una condición that is called an orphan. que se llama huérfano. And when you're an orphan, Y cuando usted es huérfano, you behave in strange ways. usted se comporta de manera extraña. And that's why the church generally Y por eso es que la iglesia generalmente have been struggling ha estado luchando and are in a state of poverty y están en un estado de pobreza because they're lacking this blessing, porque les falta esta bendición, because they lack fathers and sons. porque les falta padres e hijos. So this blessing cannot just be given by anybody. Esta bendición no te puede dar simplemente por cualquier persona. It cannot be given by the evangelist No te la puede dar el evangelista or the visiting guest speaker o el orador de visita que está predicando or a prophet. o un profeta. It has to be given by the Father. Debe ser dada por el Padre. Let me show you this. Basil, come here quickly. Déjame decirlo, hijo, ven por favor rápido. Rapido. Quickly. Okay, Basil is my son. Basil es mi hijo. Okay. Yeah, you can see here's Basil. Él es Basil. Say hello to him. Hello. Hola. Okay. So Basil, Pastor Alex can come and say, hey Basil, Pastor Alex puede venir y decir, Basil, I bless you in the name of yo Jesus. te bendigo en el nombre de Jesús. That's all good and well. Y eso es bueno. And we're thankful for that. Y damos gracias por eso. But there's one voice he needs to hear. Pero hay una voz que él debe escuchar. There's one voice that needs to bless him. Hay una voz que debe bendecirlo a él. La mía. It is that blessing Es esta bendición that changes his life. que cambia su vida. Amen. Amén. So watch this. Entonces mire esto. All promises from God Todas las promesas de Dios are yes and amen in Christ. son sí y amén en Cristo. That's 2 Corinthians 4. Eso es 2 de Corintios 4. But after the promise is received, Pero después que la promesa es recibida, we need the blessing. necesitamos la bendición. Amén. So how many of you have got promises from God? ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Amen. All of us got promises from God. Todos tenemos promesas de Dios. But have you obtained the blessing? Pero ¿ha obtenido la bendición? You see, there's a difference between promises Ven, hay una diferencia entre promesas and the blessing. y las bendiciones. You need both. Usted necesita ambas. So how does this work? Entonces, ¿cómo es que funciona? The lesser is blessed by the greater. El menor es bendecido por el mayor. Hebrews 7 verse 6. Hebreos 7:6. Melchizedek receives tithes from Abraham. Melquisedec recibe los diezmos de... Melchizedek receives tithes from Abraham. Abraham. I wish I could speak on this. Ojalá me gustaría poder hablar de esto. Because tithing and giving and the blessing Porque el diezmo, el dar y la bendición always goes together. siempre van juntas. But I won't speak about that now. Pero no voy a hablar de eso ahora. But look at this. Pero mire esto. Melchizedek receives the tithe from Abraham Melquisedec recibió los diezmos de Abraham and blessed him. y los bendijo. Who blessed Abraham? ¿Quién bendijo a Abraham? Melchizedek. Melquisedec. Now look what the scripture says. Ahora, mire lo que dice esta escritura. Abraham who possessed the promises of God. Abraham, quien poseyó las promesas de Dios. Yet it is beyond all contradiction Aún así, más allá de toda contradicción, that it is the lesser person que es el menor, who is blessed by the greater one. No, you must. It is the lesser person. I need to know more. Okay, so the lesser person. Es la persona inferior Yeah. Who is blessed by the greater one. que es bendecido por la persona mayor. So it's a person that blesses. Entonces, una persona It que was te bendice. Melchizedek that blessed Abraham. Porque fue Melquisedec que bendijo a Abraham. So even Abraham was in need of this blessing. Incluso Abraham estaba necesitado de esta bendición. But when Abraham got the blessing or the promise, Pero cuando Abraham recibió esta promesa, he got it in Genesis 12. la recibió en Génesis 12. When did Melchizedek bless him? Esta bendición de Melquisedec, That was in Genesis 14. que se fue en Génesis 14. So although he possessed the promise, Aunque tenía la promesa,
The promise was only activated La promesa solo fue activada when his spiritual father releases the blessing. cuando un padre espiritual soltó esa bendición sobre él. That's why we need the blessing of Abraham. Por eso es que necesitamos la For bendición de the Abraham, promises to become true in our lives. para que las promesas sean verdad, verídicas en nuestra vida. Although it's yes and amen, Aunque son sí y amén, we still need to be blessed by the greater. aún necesitamos ser bendecidos por el mayor. And can you see it's a person? Y ven, es una persona. Amen. Amén. So Ezekiel 44, Entonces, Ezequiel 44, verse 30, verso 30, it speaks about tithing and offerings. habla de diezmos y ofrendas. It says the following: Dice lo siguiente: You shall also give unto the priest the first of your grain, tú también debes darle al sacerdote lo primero de tu grano, that he may cause the blessing over your house. para que él cause que la bendición esté sobre tu casa. Who causes the blessing? ¿Quién lo causa? ¿Quién causa la bendición? Who? ¿Quién? The priest. El sacerdote. He causes the blessing. Él causa la bendición. It's amazing. Es genial. That's God's order. Ese es el orden de That's God's Dios. system. Ese es el sistema de Dios. The problem with many people El problema con muchas personas that they still prefer the organization, que aún prefieren la organización and they do not want to be positioned y no quieren ser posicionados under the man that God legitimately appointed over them. bajo el hombre que Dios legítimamente puso sobre ellos. But now let's see what the blessing is of a mature son. Veamos cuáles son las bendiciones de un hijo maduro. The story in Luke 15 La historia en Lucas 15 is a story of the prodigal son, es la historia del hijo pródigo or the lost son. o el hijo perdido. So we see in this story Vemos en esta historia that the younger son goes to his father que el hijo más joven fue donde su padre and asking for his inheritance. y le pidió su herencia. He says to his father, Le dice a su padre: "Give me." dame. Isn't that the state of the immature church? ¿Acaso ese no es el estado de la iglesia inmadura? They just want stuff from God. Que solo quiere cosas de They Dios, just want the blessing. que solo quiere las bendiciones. Just bless me, bless me. Bendíceme, bendíceme. Prosperity. Prosperidad. So this is the desire of immature people. Y este es el deseo de la gente inmadura. Earthly stuff. Cosas del mundo. Most Christians just want this. Muchos cristianos solamente quieren esto. However, when the son returned to the house, Pero cuando el hijo se devuelve a to his casa, father, a su he padre, had a different request. él tenía otro What requerimiento. did he ask the father? ¿Cuál era? ¿Qué le preguntó él al padre? Make me. Hazme. Isn't that the request of a mature son? ¿Acaso ese no es lo que un hijo maduro requiere? He's not after the blessing anymore. Eso es lo que él pide. No está tras la bendición He's ya. after a character. Él está tras un carácter. In this season, we say, En esta estación decimos, we don't celebrate your gifting, no celebramos tus we dones, celebrate your character. celebramos tu carácter. Amen. So this is now the request of a mature son to the father. Entonces, esto es lo que el hijo maduro le pide al padre. Look what the father now gives him. Miren lo que el padre ahora le da. Verse 22, he gives him 4 things. Verso 22, le da cuatro cosas. First thing is he put a robe around him. Lo primero es, le puso una manta sobre él. What is the robe a picture of? Que esta manta, ¿de qué cuadro es? ¿A qué hace The referencia? mantle of Del manto de righteousness. justicia. So the second thing, he put a ring on his finger. La segunda cosa que le dio fue un anillo en el dedo. What is the ring a picture of? ¿Es un cuadro de qué el anillo en el dedo? The seal, it's the Holy Spirit. Es un sello, es el Espíritu Santo. The third thing is he put sandals on his feet. Lo tercero es que él le puso sandalias en sus pies. It's the gospel of peace. Es el Evangelio de paz. So he put peace on him. Puso paz sobre él. And the fourth thing is he said, bring the fatted calf. Y lo cuarto dijo, tráeme el animal más gordo. So that's joy. It's a feast. Eso es gozo, es una fiesta. So he gave him righteousness. Entonces le dio justicia, He gave him peace. le dio paz, He gave him joy. le dio gozo And he gave him the Holy Spirit. y le dio el Espíritu Santo. Can you see what the Father now gives him? ¿Ven lo que da entonces el Padre? What's the kingdom of God? ¿Qué es el reino de Dios? Romans 14, verse 17. Romanos 14, 17. The kingdom of God is not eating and drinking, El reino de Dios no es comida ni bebida, but righteousness, sino que justicia, peace, paz, joy gozo in the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. So what does God give you? When you're Entonces, ¿qué es lo mature? que Dios te dio? ¿Qué Dios le da al hijo maduro? Gives the mature people the kingdom. A los maduros le da el reino. Why is this so important? ¿Por qué es tan You should importante? actually clap hands now. De hecho, debería haber aplaudido. Amen. Amén. God gives the mature people. Dios le da a los maduros. God gives the mature people Dios le da a los maduros His kingdom. su reino.
Matthew 6 verse 33 says, Mateo 6:33 dice, but seek ye first the kingdom of God pero primero busca el reino de los and his cielos righteousness, y su justicia, and all these things y todas estas cosas shall be added to you. serán añadidas a ti. So when we mature, Entonces, cuando somos when your maduros, character is mature, cuando tu carácter es maduro, when you are formed, cuando eres formado, when the Father has made you, cuando el Padre te ha hecho, we don't worry about these things anymore. no nos preocupamos de estas cosas We más. live in the kingdom of God, Vivimos en el reino de where Dios, all the things are added to us. donde todas las cosas se nos son dadas. And I can genuinely testify that this is why we live. Y yo que genuinamente puedo testificar que así vivimos. So it's God's great pleasure to give us the kingdom. Entonces es el gran placer de Dios darnos estas cosas. Luke 12:32. Lucas 12:22, Do not- 32. Do not be afraid, little flock, No temas, manada pequeña, for it's your Father good pleasure porque es el buen placer del Padre to give you the kingdom. de darte el reino. God wants to give you the kingdom. Dios quiere darte el reino. But why is it the little flock? Pero ¿por qué es la manada pequeña? Why didn't Jesus say this to the masses? ¿Por qué no le dijo Jesús esto a las masas? Because mature sons are very scarce. Porque los hijos maduros son It's a little escasos, flock. son masas pequeñas. Amen. Son, That's why we need spiritual parents por eso es que necesitamos padres espirituales that can bring us to a place of maturity que pueden llevarnos a un lugar de so madurez that we can inherit the kingdom of God. para que sí podamos heredar el reino de Dios. Because God doesn't want to give this Porque Dios no quiere darle esto to you as an individual. a ti como un individuo, He wants to give it to a corporate son. Él quiere dárselo a un hijo He corporativo, wants to give it to a people, quiere dárselo a un pueblo, to a mature people. a un pueblo maduro. But we now also see Pero también vemos that you can despise this blessing of Abraham. que usted puede desechar esta bendición de Abraham. And we see that Esau did this, Y podemos ver que Esaú hizo esto. and this is a very dangerous thing to do. Y esto es algo muy peligroso hacer. So in Genesis 25, En Génesis 25 we see that Esau said, vemos que Esaú dijo, sorry, verse 32. perdón, versículo 32. Esau said in verse 32, Esaú dijo en el versículo 32, I'm at the point of death. yo estoy al punto de mi muerte. What good can this birthright bring to me? ¿Qué bondad puede traer esta bendición de derecho, de nacimiento? Puede traerme a mí a esta altura. We all know the story, eh? Todos sabemos esta historia, ¿no? We Jacob sold the pot of stew. Cuando Jacob hizo las lentejas, la legumbre, Yes, we know the story. ¿conocen esa historia? So Esau sold his birthright to Jacob. Entonces Esaú vendió sus derechos de primogénito, de nacer a Jacob. Then verse 34 says it's a very specific verse. Y el versículo 34 es un versículo muy específico. It says Esau despised his birthright. Dice, Esaú desechó este derecho de haber nacido, esta bendición, la primogenitura. This was no small thing. Esto no era algo poco. Let's see what the outcome of this was. Veamos el resultado de eso. Malachi 1 verse 1. Malaquías 1, Was not Esau Jacob's brother, says the Lord? 1. ¿Acaso Esaú no era el hermano de Jacob? Dice el Señor. But Esau I've hated. Pero a Esaú odié. It's interesting, this statement was repeated in Romans 9 verse 13. En Romanos 9, 17 también esta escritura fue repetida. And then verse 3 in Malachi 1 says, Y en el versículo 3 de Malaquías 1 dice, And I will lay waste these mountains and his heritage y yo tiraré en desecho sus montañas y su herencia for the jackals of the wilderness. para los chacales del desierto. So God had an issue with Esau O sea, Dios tenía un problema con Esaú for despising his blessing. por haber desechado esa bendición. There are many evil men in the Bible. Hay muchos hombres malvados en la Biblia Of no one did God say I hated him. y de ninguno Dios se refirió a como que lo odiaba. But of Esau, God said I hated him. Pero de Esaú Dios dijo que lo And odiaba. God cut off his inheritance. Y Dios cortó su herencia For one thing, por una cosa. he despises the blessing of the Father. Él despreció la bendición del Padre. He despises the blessing of Abraham. Despreció la bendición de Abraham. So Hebrews 12 verse 16 En Hebreos 12:16 says, See that no one of you dice, ve, asegúrate de que nadie de ustedes is godless like Esau, sea sin Dios como Esaú, who sold his inheritance right as the older son. que vendió su derecho de primogenitura como hijo mayor. So in the New Testament, God is warning us Entonces, en el Nuevo Testamento Dios nos advierte that we are not to be like Esau. de que no debemos ser como Esaú. So how can we be like Esau? Entonces, ¿cómo podemos ser como Esaú? By not recognizing the blessing. ¿Cómo
no desechando la bendición. And very importantly, Y muy importante, it's not just the blessing, no es solo la bendición, but it's actually not recognizing our spiritual fathers. sino que no es reconocer a un padre espiritual. By despising our spiritual father, Desechando a nuestro padre espiritual, we're actually despising the blessing. estamos desechando la bendición. And then this generational blessing is cut off. Y esta bendición generacional es cortada. And I believe that's why people are poor today. Y yo creo que yo creo que es por esa razón es que hay muchos pobres hoy, Because they haven't got this blessing in their life. porque no tienen esta bendición en They su don't vida. see and recognize those who labor among them. No ven ni reconocen a aquellos que trabajan en medio de ellos. They criticize their spiritual fathers, Critican a sus padres the espirituales. people that God has placed upon them. La gente que ha puesto Dios sobre sus vidas. They don't support them. No los apoyan, They don't honor them. no los honran, They don't respect them. no los respetan, They make them as nothing. no lo consideran nada. You know that poverty is a curse. Saben que la pobreza es una maldición. Amen. Amén. And the Bible says in Proverbs 26 verse 2, Y la Biblia dice en Proverbios 26:2 there is no curse que no hay maldición without a cause. sin una causa. So when there's a curse, Entonces, donde hay una maldición, ask God what the cause is. pregúntele a Dios cuál es la causa. Amen. I'll leave that with you. Le dejaré eso So con just usted. in finality, Entonces, como para finalizar, I'm finished. I want to read to you the blessing that Isaac placed on Jacob. quiero leerle la bendición que Dios posó sobre Isaac. And this might not seem like a lot, Y esto a lo mejor puede sonar que no sea mucho, but let me tell you, pero déjeme decirle everything was in this. que todo estaba en esto. Everything was in these words. Todo estaba en estas palabras. Genesis 27. Génesis 27. Surely the smell of my son De seguro el olor de mi hijo is like the smell of the field, es como el olor del campo, which the Lord had blessed. que ese es todo lo que yo he bendecido. So God is speaking about his son, O Jesus. sea, Dios está hablando de su hijo Jesús And he speaks about the field, y está hablando de este campo, which is us. con lo cual somos nosotros. And God says, the smell of my son, which Y the dice, Lord has blessed. el olor de mi hijo que yo he bendecido, May God give you the dew of heaven, que Dios te dé el rocío del cielo, the spiritual blessings of Ephesians 1 verse 3, las bendiciones espirituales de Efesios 1:3 and of the fatness of the earth, y de la grosura de la tierra, plenty of grain and wine. de sobreabundancia, vino y grano. That's provision. Eso es provisión. By the way, if you want my notes, you can get it. Por cierto, si quieren mis notas las pueden obtener. Let people serve you and nations bow down to you. Que pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Speaks of dominion. Habla de dominio. Amen. Be master of your brethren, Sé maestro de tu hermano and let your mother's sons bow down to you. y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Speaks of family order, Habla de orden familiar, households of faith, de casas de fe, fathers and sons. de padres e hijos. Cursed be everyone who curses you, Maldito sea todos los que te maldigan and blessed be everyone who blesses you. y benditos sean todos los que te bendicen. Speaks of how God deals with our enemies. Habla como Dios trata con nuestros enemigos. And I can testify of this. I've seen this. Y yo puedo testificar de esto, lo he People visto. who bless me are blessed. Gente que me bendice es bendecida. People who curse me are cursed. Gente que me maldice es Not that I maldecida. do it. No es que yo lo I'm blessed. haga, We are to bless. Nosotros We never to curse. somos para bendecir, nunca para maldecir. Even our enemies, we always bless. Incluso a nuestros enemigos siempre los bendecimos. But the outflow of this is I can see. Pero el resultado de esto lo puedo ver. So let us seek this blessing. Entonces busquemos esta bendición. Let us seek our spiritual fathers. Busquemos a nuestros padres Let espirituales. us seek them to bless us. Busquémonos a ellos para que nos bendigan. So next time when your pastor is releasing a blessing, Entonces la próxima vez que tu pastor, que tu padre esté soltando una bendición, make sure that you take it serious. asegúrese de tomarlo en serio. Don't walk around. No ande caminando. Don't be busy with other No stuff. esté ocupado en otras cosas. Nothing is more important. Nada es más importante. You come to a standstill Te pones y te detienes de inmediato and you receive the blessing. y tú recibes la bendición. When Paul Ben releases a blessing, Cuando Pavel suelte una bendición, your position and your posture tu posición y tu postura is to receive it. es recibirlo. Amen. Amén. Oh, God bless you, Bueno, Dios los bendiga and thank you for listening. y gracias por escuchar.
Isaiah chapter 9 verse 6 says this. Isaías 9:6 dice For unto esto, us a child is born, porque un niño se nos es nacido and a son is given. y un hijo es dado, And the government will be on his shoulder. y el gobierno estará sobre sus And hombros, his name will be called Wonderful, y su nombre será el maravilloso, Counselor, el consejero, Mighty God, el Dios fuerte, Everlasting Father. el Dios, el Padre todo, So it was todo a eterno. child Era un niño that became a son, que se convirtió en un hijo, became a father. que se convirtió en un And padre. he says Y this, dice esto, he's the Prince of Peace. Él es príncipe de paz. Very important, verse 7. Muy importante, versículo Of the 7. increase of his government and peace there will be no end. Del incremento de su gobierno y de su paz no hay fin. Upon the throne of David and over his kingdom. Y sobre el trono de David ya está su reino. So this kingdom will not end. O sea que este reino no This acabará. government will not end. Este gobierno no It's acabará. not going to end because of the devil. No terminará por el It's diablo. not going to end because of anything. No terminará por cualquier cosa. But this kingdom of God will grow and will mature and will be established. Pero este reino de Dios crecerá y será establecido y Then it será says maduro. this, Y después dice to esto. order it and establish it. Dice para ordenarlo y See establecerlo. what God is actually doing these last few days? Pues lo que Dios ha estado haciendo estos últimos He's días, ordering his kingdom. está ordenando su reino. He's establishing it. Está estableciéndolo. You see, you need to be established. Porque tú debes ser establecido. There's a whole series I did on the heavens is established, Hay toda una serie que yo hice sobre The que earth los is cielos son established. establecidos, la tierra es the kingdom establecida, is el established, reino es and establecido you must be y tú established. también debes ser It establecido. says, Paul says, Y Pablo dice, you have been established to the proceeding word. dice, tú has sido establecido por medio de la palabra presente. Hace la palabra. My word. He says you have been established by my gospel. Dice, tú has sido establecido por medio de mi evangelio. And then Peter Y says después Pedro you have dice been to be established by the proceeding word. que debemos ser establecidos por So medio de la the palabra gospel that Paul brought presente. Entonces el evangelio que was a Pablo gospel trajo that established a fue people. el evangelio que establecía un pueblo. But that gospel was not just any gospel. Pero el evangelio ese no era It was cualquier a evangelio, proceeding word. era una palabra presente. It's a word that God now releases to the church. Es una palabra que Dios ahora suelta a la But the iglesia. effect that it has, Pero el efecto que tuvo, it establishes and it orders. que tiene, es que There's establece y a lot ordena. of disorder, Porque hay harto desorden, disarray in the church, desorden en la iglesia, disarray in the kingdom of God. desarreglos en el But reino God de is Dios, bringing back order. que Dios está trayendo When orden. He brings back Y order, cuando trae este He orden, establishes it. Él lo establece. And the word establish means this: La palabra establecer to significa validate, de to validar, authorize, autorizar, to empower, empoderar, to put into effect. poner en efecto. It actually means this: Significa real esto, when you have a signet ring, que cuando the tú king, tienes it's un anillo, to approve it es aprobarlo when He puts His seal on it. cuando Él pone su sello sobre eso. So that's why we had so much problems, Y de eso, por eso es que tenemos muchos because we still problemas. need to be established. Porque aún debemos ser And establecidos. God used the governmental Y Dios- ministry of an apostle Y Dios usa el ministerio gubernamental de un to apóstol order His kingdom, para ordenar su reino, to establish His kingdom, para establecer su reino, so that all of our lives can be affected. para que todas nuestras vidas puedan ser afectadas. Amen. Amén. Did you enjoy that? Disfrutó eso. Thank you, Pastor Cooney. Bless Gracias, you. Pastor Cuni. Lo Okay, bendice. 5-minute break. Un descanso de And then 5 we're going to minutos. have the